Muy buenos días para todos ustedes en esta preciosa y hermosa mañana. Les saludo en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, dándole gracias al Señor una vez más por permitirnos compartir en el día de hoy la palabra del Señor. Espero que usted haya amanecido bien, espero que usted esté bien, haya tenido un buen descanso y se haya podido levantar con gozo, con ánimo, con alegría para poder recibir la palabra de Dios, que yo sé que hoy Dios también nos va a hablar. En el día de ayer fue una transmisión preciosa, hermosa. Estuvimos con el pastor Israel Bernal, quien estuvo compartiendo la palabra del Señor. El mensaje del día de ayer era conociendo a Jesús. Y qué bueno es saber cómo conocer a Jesús. La verdad que fue un mensaje muy hermoso. Pero yo sé que el día de hoy también el mensaje que ha venido compartiendo la pastora Verónica Sánchez va a ser también de mucha bendición en esta preciosa mañana. El tema que se va a compartir, se sigue compartiendo, es el tema ¿qué es nacer de nuevo? Y la verdad que estos mensajes han sido de muchísima bendición. Hemos proclamado estos jueves de salvación, jueves de bendición a través de estos mensajes. Así que le doy muchas gracias a Dios por todo lo que está haciendo. Hoy estamos a 19 de noviembre de este año 2020. Y la verdad que aquí están haciendo unos días bastante hermosos. Le damos gracias a Dios por estos días hermosos que nos ha regalado, días bastante calurosos, días bastante soleados, bastante hermosos. Y qué bueno es saber que Dios cada día tiene misericordia de nosotros en todo momento. Por acá voy a dar algunos saludos. Voy a estar saludando, ya ahí la gente ya está conectada. Saludamos a nuestra hermana Luz Miriam Macías Torres, que dice bendiciones, pastor, que el Señor, bendiciones. Mi hermana Luz Miriam, que el Señor le bendiga. También están por acá mis padres. Dice, hijo, muy buenos días, Dios los bendiga eternamente. Ya estamos en contacto con el Señor Jesucristo. También está por acá la hermana María Teresa Riquelme, que dice, amén, Dios los bendiga, pastor, buen día. Igualmente, hermana María Teresa, que el Señor le bendiga. Por acá está la pastora Zuley, dice, Dios les bendiga, qué bendición poder disfrutar de estos jueves de salvación. Amén, gloria al Señor. También está por acá la hermana Patricia Valenzuela Doncel, dice Dios los bendiga. Igualmente, hermana Patricia. También saludamos a la hermana Rivera de Muñoz Marianita, que dice buen día familia en Cristo, Dios les guarde. Igualmente, hermana, que el Señor sea bendiciéndole en gran manera. También muy buenos días, dice la hermana Blanca Sandoval. Muy buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Un abrazo. Igualmente para usted, mi hermana, un saludo muy grande. Está por acá la hermana Patricia, dice 3,000 obreros. Amén, gloria al Señor. Están allí presentes, gloria al Señor. Dice la hermana Dora Balaguera, dice buenos días, pastores y hermanos en Cristo. Dios les bendiga a todos. Sea Dios hablando a través de la pastora Verónica para salvación y vida eterna. Gloria al Señor. También está por acá nuestra hermana Brigitte Viasus Herrera, que dice aquí 3,000 obreros Connection, dice conectados para la gloria de Dios, amén. La hermana Luz Miriam dice, amén, bendiciones al cuerpo de Cristo, a todos mis hermanos, amén. También por acá, bien, aquí dice a Dios sea la gloria, porque cada día es una oportunidad para conocer de Jesús y alcanzar salvación, aleluya. Por acá está nuestro hermano Jesús Antonio Sánchez Vargas, dice, damos honra y gloria a Dios y gracias por todos los que en los diferentes lugares del mundo se disponen a recibir el Evangelio. Bien, y hay varios mensajes más. También está por acá mi esposa. A ver, dice bendición a la pastora Verónica y continuará glorificándose. Saludos fraternos. También está por acá Casa de Oración Apostólica Soacha, dice buenos días pastor, buenos días, que el Señor les bendiga en este precioso y hermoso día. Amén, son varios mensajes que nos están llegando y qué bueno es que ya están allí conectados, pero mientras esperamos que se vayan conectando más hermanos para que ya puedan escuchar la palabra del Señor, vamos con el siguiente video musical, sigamos disfrutando de la buena música, ya está allí conectada allí la pastora Verónica, así que vamos con el siguiente video musical, seguimos alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, aleluya.
Bien, gloria a Dios. Bueno, vamos a invitar a la pastora Verónica. Pastora Verónica, buen día, que el Señor le bendiga en este precioso y hermoso día. ¿Cómo está, pastora? Amén, amén. Dios les bendiga. Muy Amén, buenos amén. días a Dios les todos. ¿Cómo bendiga. están? Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Bien, 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 gracias a Dios. La vemos ahí con chaqueta. Bueno, aquí en Argentina se dice campera. Está haciendo mucho frío por allá. Pues donde estoy un poquito, sí, señor. Gracias a Dios. Pues donde estoy un poquito, sí, señor. Gracias a Dios. Ah, bueno, bueno, bueno. Pero bueno, hay que disfrutar lo que el Señor nos da, el clima que el Señor nos da. Amén. Pastora, vamos con la palabra. Así que adelante, pastora. Amén, pastor. Bueno, vamos entonces a orar en primer lugar. Ya sabe, pastor, que me acompañe. No me gusta sentirme sola en la transmisión para que esté ahí presente en el tiempo. Igual vamos a seguir con el tema que hemos venido manejando. Creo que todo es un complemento y es necesario para que nosotros poco a poco vayamos entendiendo cómo es la ciencia de la salvación. Recordemos que es una ciencia perfecta, ¿cierto? Como lo dijo el apóstol Pablo también. Entonces, pues vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias en este tiempo nuevamente, Padre Celestial, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias porque este tiempo que tú nos has regalado es un tiempo de avivamiento, Señor. Es un tiempo en el cual nos permites nuevamente volver a la verdad de tu palabra, Señor, reconocer nuestra incapacidad delante de ti, Señor, reconocer en qué cosas hemos fallado, Padre, para enmendarnos, Señor, para corregirnos, Señor, para volvernos a ti de todo corazón, para hacer tu voluntad, Padre. Sabemos, Señor, que si tú nos permites, Señor Dios, este tiempo es porque ya está pronta tu venida, Señor, porque necesitas preparar una iglesia santa, una iglesia limpia, una iglesia pura, sin mancha, sin tacha, sin arrugas, sin contaminación del mundo, Señor. Por eso hoy delante de ti nos presentamos porque necesitamos que tú sigas santificando nuestra vida, Señor. Necesitamos que tú nos sigas instruyendo conforme al propósito de tu voluntad, nos sigas ayudando a ser esas personas que tú quieres que seamos, verdaderamente hijas tuyas, nacidas de nuevo con un corazón limpio, con un corazón sincero, Señor, que podamos verdaderamente demostrar que conocemos a Jesús a través de nuestras obras, a través de nuestros actos, a través de nuestros pensamientos, a través de todo lo que somos, Señor. Por eso ayúdanos, Padre, para que cada día más, Señor Dios, esa manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo se haga evidente en nuestra conducta, Señor, se haga evidente en nuestro diario vivir con las personas que nos rodean, Padre, con todos nuestros familiares, Señor, con todos nuestros parientes, Señor. Hoy presentamos este tiempo en tu presencia. Te pedimos que tu Espíritu Santo siga enseñándonos, Señor, que seas tú hablando a través de nuestras vidas, Señor, a cada persona, a cada corazón, que esa palabra llegue cabida, Señor, y que no vuelva vacía, que cumpla el propósito por el cual tú la envías, Señor, y que esa palabra siga prosperada, Señor Dios, siga haciendo el trabajo que tú necesitas que se haga, Señor. Y te doy gracias, Padre Santo, porque se cumple, Señor Dios, que este evangelio tendría que llegar hasta lo último de la tierra, Señor, y te doy gracias por nuestro pastor Juan Diego y por todas las personas que están allí en la Patagonia, Señor, donde también están recibiendo, Señor. Gracias por cada persona, Señor Dios, que se conecta a estas transmisiones de bendición. Gracias, Padre, porque es un tiempo hermoso, Señor, es un tiempo para la gloria tuya en el cual nos podemos gozar en tu presencia y podemos disfrutar contigo, Señor. Acompáñanos durante esta transmisión, guíanos con tu Espíritu Santo, revélanos el Evangelio a nuestra vida, Señor, por favor, Padre, que todo aquello que sea necesario, que aún nos haga falta, Señor, tu Espíritu Santo sea revelándonos y sea hablándonos para que nosotros podamos tomar acción en todo, Señor. Te lo pedimos, Señor, y te damos muchas gracias, Padre, porque tú estás aquí, Señor, y porque tú nos oyes, y lo que te pedimos lo declaramos hecho para la gloria tuya en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, pastor, que así se ha hecho. Bueno, qué bendición poder estar nuevamente con todos aquí reunidos. Recordemos que estamos estudiando detalladamente el Salmo 51, que es un salmo profético para salvación. Si no estoy mal, ayer nuestro pastor también algo mencionaba acerca del Salmo 51. Recordemos que estamos hablando tiempo de salvación, ¿cierto? El pastor nos explicaba ayer en la transmisión fue conocimiento acerca de Jesús, porque está basado en el versículo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
y en ese conocimiento de Jesús nosotros podemos llegar verdaderamente a ser salvos, ¿cierto? Pero entonces hemos estado estudiando el Salmo 51, ya que en sí lo que está diciendo nos está mostrando ese proceso realmente de lo que es verdaderamente, cómo se logra esa salvación, cómo se puede evidenciar esa salvación en nosotros, ¿cierto? Entonces, según lo que estamos estudiando del Salmo 51, vamos a leerlo aquí rápidamente para retomar un poco y para ir como llevando el hilo de lo que hemos venido trabajando durante todos estos jueves. Entonces, nuevamente vamos a leerlo. Salmo 51. En el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza y dirección del Espíritu Santo. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Yo creo que nos lo vamos a memorizar. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Ahora sí viene lo bueno, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, en primer lugar, lo que nos está diciendo este Salmo 51 en los primeros versículos nos está hablando directamente acerca de la necesidad de nacer de agua. O sea, de nuevo, es el proceso o es la suma de nacer de agua más nacer del espíritu, ¿sí? Entonces, cuando nosotros leemos el Salmo 51 de los versículos 1 al versículo 9, nos está hablando exclusivamente solo de nacer de agua. ¿De dónde lo estamos tomando? Lo estamos retomando con Ezequiel 36, 25 y 26. Recordemos que es lo que dice Ezequiel 36, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cierto? Retomamos también de Juan capítulo 3, donde nos está hablando el diálogo entre Jesús y Nicodemo y donde Jesús le está haciendo ver a Nicodemo la necesidad de que para poder ver y entrar al reino de los cielos es necesario nacer otra vez, es necesario volver a nacer, es necesario renacer, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso de nacer otra vez? ¿Qué es eso de volver a nacer? ¿Qué es eso de cómo es que se puede lograr ese proceso? ¿Cómo es que se puede lograr ese milagro? Entonces, Dios ha hablado, ¿cierto? Dios ha mostrado la manera bíblicamente de hacerlo. No es como nosotros pensamos, no es como nosotros nos imaginamos ni como de pronto nos han contado. Tenemos que ir a la escritura para que se cumpla verdaderamente qué es lo que Dios dice y que nosotros se pueda ver la evidencia real de que realmente sí se puede lograr un nuevo nacimiento. Entonces, interiorizando ya exactamente en cada uno de estos verbos, empezamos a mirar acerca del verbo borrar, ¿cierto? Para poder saber qué es nacer de agua. Nacer de agua está formada por 5 verbos, que es borrar, lavar, limpiar, purificar y esconder. Eso es lo que estamos estudiando para poder lograr nuevamente, o sea, para poder después entrar en lo que es, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero antes de que Dios cree un corazón nuevo, hay que saber cómo es que primero se borra, se lava, se limpia, se purifica y se esconden los pecados, ¿cierto? Y de dónde y cuáles son esas características de esos pecados. Entonces, creo que si no estoy mal, en la última parte, si el pastor nos puede compartir la pantalla. Ok, entonces en la última parte que estuvimos mirando, ya vamos a mirar acá.
estuvimos mirando todo acerca de el pecado, la intención y las consecuencias, ¿cierto? Estuvimos mirando acerca de la necesidad de que existe un borrador, que el único borrador para ese libro, para ese pecado, es la sangre de Jesús. Entonces estamos viendo solamente el verbo borrar, ¿sí? Y en el verbo borrar miramos y estudiamos qué es lo que se borra, qué es el pecado, la intención, la motivación y las consecuencias, ¿sí? Eso fue lo que ya estudiamos hasta hace 8 días. Estudiamos qué es lo que se borra, la motivación, la intención y las consecuencias. Y recordamos que miramos, por ejemplo, el pecado, digamos, la drogadicción, miramos que puede ser una motivación por la cual una persona se droga, puede ser por tristeza, por soledad, por algún tipo de decepción amorosa, pero también trae unas consecuencias, ¿cierto? En la salud, en la parte económica, bueno, en muchas áreas, y la finalidad de esa persona que no se arrepiente por esa maldad, por ese pecado, no, posteriormente va a ir al lugar de condenación, que es el Hades o el infierno. Entonces, aquí encontramos que ese verbo borrar fue el primero que estudiamos, y recordemos todo eso que vimos para que podamos seguir el día de hoy con el segundo verbo, que es lavar. Entonces, en borrar, creo que también tocamos algo importantísimo, que para que Dios pueda borrar esos pecados del libro de las obras es importante, es imprescindible, es algo que es inminentemente necesario, y es que todos procedamos a un verdadero arrepentimiento. Y un verdadero arrepentimiento también estudiamos que no simplemente es un acto de, digamos, de como cuando simplemente se carga la conciencia por algo, pero no es un acto de remordimiento, ¿cierto? Es un acto de dolor, de tristeza, de dolor profundo, de haber ofendido a Dios, de haber pecado contra el prójimo, de haber pecado contra sí mismo, contra la naturaleza, y que necesitamos tener un acto en nosotros, un cambio directamente frente al pecado, un cambio de actitud. O sea que esto nos lleva a nosotros a abandonar totalmente el pecado. El que nace de nuevo, dice la Escritura, que no peca ni practica. Practicar es que no lo hacemos ya todos los días como antes veníamos haciéndolo, como en un momento dado se venía practicando. No, cuando ya se nace de nuevo, definitivamente ese dolor que nos causa haber ofendido a Dios, verdaderamente ya tiene que hacer algo en nosotros. Ya nosotros no podemos seguir todos los días causándole dolor en el corazón a Dios por lo que estamos haciendo. Entonces, por eso es que es importante también que nosotros entendamos, y vimos esta parte, me pareció muy importante porque toda la humanidad necesita arrepentirse, ¿cierto? Nosotros estamos viendo en Colombia unos juicios severos acerca de lo que está pasando, y uno dice, wow, o sea, nunca antes habíamos visto una pandemia, nunca antes habíamos visto, digamos, lo que está aconteciendo, de los huracanes, de todos los azotes que hemos tenido como pueblo colombiano, y uno pudiese decir, pero ¿por qué es esto? Y es tristemente, tenemos que reconocer que es porque nos hemos apartado de Dios, ¿sí? Puede que no sea toda la nación de Colombia, puede que hayan unos pocos que perseveren en la santidad, pero literalmente si nosotros nos ponemos a pensar, realmente los juicios llegan es por una falta de un verdadero arrepentimiento. Y cuando el Señor dice y manda que sane nuestra tierra, realmente es cuando el pueblo de Dios se humilla delante de la presencia de Dios para que verdaderamente Él pueda hacer algo. ¿Cierto? Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, estamos viendo que hay un llamamiento de parte de Dios. Es preferible que haya dolor en esta vida, es preferible que haya tristeza en esta vida, porque eso significa que también Dios nos ama, porque si no, no nos trata como a bastardos, sino como a hijos. Si no nos corrige en este tiempo, si no nos jala las orejas, entonces es preferible en esta vida y no toda la eternidad en el infierno. Que tristemente el ser humano está muy mal acostumbrado a aprender siempre a las malas. No debería ser de esa manera, pero bueno, lo importante de todo es que Dios nos permita que aún gracias a pesar de todo
creo que si no estoy mal en Providencia, solo hubo una pérdida de la vida de una persona hasta el momento, no han reportado. No sé si fue una o dos personas, pero si nosotros notamos, aún a pesar de los azotes que están viniendo, Dios ha guardado la vida, que es lo que nos interesa, porque mientras estamos vivos, tenemos esperanza, y la esperanza que nosotros estamos buscando es la esperanza de la eternidad, ¿cierto? La esperanza de poder estar toda la eternidad con nuestro Dios. Entonces, qué importante entender de que Dios está llamándonos a un verdadero arrepentimiento, ¿cierto? Y estuvimos estudiando de que el arrepentimiento deberíamos nosotros en primer lugar reconocer el pecado que hemos pecado contra Dios, contra las personas, contra sí mismos y contra la naturaleza, porque hay veces también se peca tirando la basura a la calle, haciendo tantas, esto también hace parte. O sea, cuando nosotros hablamos de un verdadero arrepentimiento y encontramos lo que está sucediendo a nivel de la naturaleza, vemos que también eso hace parte de la necesidad de arrepentirnos nosotros por haber de pronto en muchas ocasiones nosotros hemos contribuido a que cosas, a que hayan desórdenes a nivel del ambiente, a nivel también de la naturaleza. Entonces sí hay que pedirle perdón a Dios, sí necesitamos volvernos a Dios de corazón, sí necesitamos estar a paz y cuentas con el Señor. Recordemos que a Dios le interesa más que estemos a paz y cuentas con Él, que darnos plata, que darnos sanidades, que darnos milagros. Recordemos que la única forma que hay fiesta en el cielo es cuando un pecador se arrepiente, ¿cierto? Y que la necesidad que tenemos nosotros realmente debe para, digamos, de Dios, o sea, de que en el cielo haya realmente una celebración, es esa, de que haya muchas personas arrepentidas confesando sus pecados, ¿sí? Cuando nosotros oramos por un enfermo y un enfermo se sana, en el cielo no pasa nada. Pero cuando nosotros le mostramos a las personas el pecado y la persona se arrepiente de su pecado, los llevamos a un verdadero arrepentimiento, dice que en el cielo hay gozo, hay fiesta. ¿Por qué? Verdaderamente esto es lo que Dios quiere, que nosotros podamos estar toda la eternidad. Recordemos que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos a un verdadero arrepentimiento. Entonces, hoy vamos a mirar la importancia que tiene el perdón. Ya estudiamos esto, estudiamos que para que exista un verdadero arrepentimiento, primero debemos reconocer el pecado, debemos confesar nuestros pecados, pero ¿a quién se los confesamos? A Dios, ¿cierto? Recordemos que confesamos nuestros pecados delante de Dios en oración, ¿sí? También dice la escritura que es importante pedir perdón a Dios y lo miramos con Lucas cuando hablamos con Lucas, pero también miramos la parábola del hijo pródigo cuando vuelve, ¿cierto? Y dice que volviendo en sí, alzó sus ojos al cielo y dijo, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y bueno, y finalmente el Padre dice que fue movido a misericordia y lo perdonó. Pero también dice que debemos abandonar el pecado por completo y convertirnos. O sea, esto es un acto, esto es algo muy completo. No es de paso, por eso de pronto no vamos corriendo en estas enseñanzas que estamos trabajando los días jueves, sino que la idea es que cada vez vaya quedando un poco más, digamos, lo que hemos ido estudiando, que vaya quedando muy sembrado en el corazón para que podamos practicarlo. Aquí la idea no es llenarnos de conocimiento, sino que verdaderamente nosotros sea una evidencia real de que Dios ha hecho algo en nosotros, de que verdaderamente esto que estamos estudiando diariamente, eso es palabra de vida para mi vida. No estoy esperando que otro se convierta, no estoy esperando que otro se corrija. Necesito estar mirando y analizando y estudiando hacia adentro en qué yo necesito cambiar, en qué yo necesito limpiarme, en qué yo debo santificarme, porque lo que Dios está hablando es para mí en primer lugar, ¿sí? Entonces sí es importante que nosotros estemos entendiendo de que aquí la necesidad es que Dios haga la obra primero en nosotros. Cuando Dios obra en nosotros, dice que entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Eso está en Isaías capítulo 58. Entonces, la salvación no se dice abiertamente, digamos, usted
Dios no nos dijo, no digan que ustedes son salvos. La salvación no es de palabras, la salvación es de obras, de conducta, de saber cómo verdaderamente nosotros estamos reflejando que sí somos salvos. Porque de nada nos sirve tener un conocimiento, de nada nos sirve hacer alarde de un conocimiento si no se evidencia en nosotros que este conocimiento es una realidad en nuestra vida. Y esto es muy importante, que sea una realidad en nosotros, que de verdad yo me haya convertido. Yo debo preocuparme porque realmente yo haya abandonado ese pecado. Yo debo preocuparme porque verdaderamente yo esté andando como Dios quiere que yo ande. Ya lo demás es añadidura. Que si mis hijos, que si mi familia, que si los vecinos, que si los abuelos. No, eso ya es añadidura. Yo necesito velar por la salvación en primer lugar mía y ahí de ahí en adelante lo demás. Entonces, es importante también que nosotros miremos que también va acompañado un verdadero arrepentimiento, va acompañado de volvernos a Dios y que es importante que lo pasamos de pronto así volando, que fue perdonar. Entonces vamos a iniciar desde ahí la clase de hoy y vamos a mirar que cuando hablamos de perdonar debemos perdonarnos a sí mismos. Dice que en la palabra encontramos que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si no nos amamos a nosotros mismos, tampoco podemos amar a nuestro prójimo. Entonces, esto del perdón es muy importante porque dice, no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre nos perdonará nuestras ofensas. Y si nosotros no perdonamos ese libro de las obras, que tal vez yo le puedo pedir perdón a Dios hoy de que mi libro de las obras sea borrado, ¿cierto? Le digo, Señor, perdóname porque yo he pecado, he dicho mentiras, he hablado mal contra mi prójimo. Bueno, entonces ese pecado yo lo confieso delante de Dios, le pido perdón a Dios. En ese momento, Dios, ¿qué hace cuando yo le pido perdón? Pues Dios borra ese pecado, ¿cierto? Porque eso es lo que el Señor hace, borra ese pecado. Pero sucede algo, y es que yo no perdono a mi familia o no perdono al que me hirió, al que me ofendió. ¿Qué pasa con ese pecado que fue borrado? Nuevamente se activa. ¿Sí me hago entender? Por eso es tan importante que nosotros perdonemos. Porque eso es como cuando usted se acuerda, pastor, que en Colombia, cuando uno anteriormente en la tienda tenía una cuenta, ¿qué pasaba con esa cuenta? ¿En qué anotaban? Anotaban como en un librito, ¿cierto? En un cuadernito. 500 de papa, 100 de tomate, 200 de cebolla, 1000 de arroz. Y esa cuenta iba alargándose, alargando el señor de la tienda. Eso tenía un cuaderno, pero con, con todo lo que uno le iba comprando y pues al final de mes o a los 15 días o en la quincena pues normalmente uno iba y decía, bueno, ahora sí vengo a que me borre la cuenta porque voy a pagar, ¿cierto? Es lo mismo que sucede con nosotros y los pecados en el libro de las obras. Todos nuestros pecados están siendo anotados. Recordemos que hay un libro, yo no sé si ya hablamos de este libro, donde se escribe el pecado, la intención y las consecuencias, donde es un libro de contabilidad, un registro diario de contabilidad, donde todos los días se está escribiendo lo que nosotros hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, cómo lo estamos diciendo, cuál fue la motivación, cuál fue la intención. Por eso es que nosotros delante de Dios no podemos ocultar absolutamente nada. Delante de Dios no tenemos excusa absolutamente de nada. O sea, todas las cosas están delante de Dios a la luz pública. Por más que yo me quiera esconder a pecar, allí dice, ¿de dónde huiré de tu presencia? No, si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si bajare a lo más profundo de la tierra, también allí tú estás. En todo lugar está Dios. No hay nada que nosotros hagamos que Dios no lo conozca. Por eso es que es tan importante que nosotros siempre vivamos siempre para agradar a Dios, porque es que Él es el único que realmente conoce nuestras motivaciones, nuestro corazón. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Entonces, ya no simplemente de los hombres y mostrar una apariencia de piedad cuando en el corazón todavía hay odio, hay rencor, hay envidia, hay traición, hay celos, bueno, todo lo que ya hemos estudiado acerca del pecado. Entonces, recordemos que si nosotros no entendemos esto, ¿cierto? Si nosotros no tenemos claro realmente de que este libro de contabilidad se está escribiendo, entonces yo le puedo pedir perdón a Dios y esos pecados se pueden borrar en un momento dado, ¿cierto?
En ese momento, digamos, Dios viene y pum, borra la lista. Pero cuando yo no perdono a mi prójimo, cuando yo no perdono en un momento a los que me ofenden, es como si esa listica, que usted sabe que el Señor llega y borra, ¿cierto? Ya no me debe nada, pero ahí marca de que algo estuvo escrito, ¿cierto? Note que cuando uno borra la marca queda escrito, digamos, aquí usted puede volver a cogerle el cuenta de que ahí algo se escribió, lo hayan borrado, ahí sabemos que quedó escrita la marca de que, digamos, escribieron amor, por ejemplo, y usted borró la palabra, ahí nuevamente se ve el registro de que ahí estuvo escrito algo. Entonces, lo que sucede es que se remite la mugre, se remite, en este caso, la lleva el Señor Jesús y lleva hasta las consecuencias hasta lo último, que fue el que pagó por nosotros, ¿cierto? La deuda fue pagada por Jesús, ¿sí? Y en el caso de que cuando yo no perdono es como si otra vez la deuda quedara vigente. Por eso es imprescindible esta parte del perdón. Dice que nosotros también necesitamos perdonar a los que nos ofenden. Y perdonar es la acción de remitir o trasladar la ofensa en oración a favor del agresor, pidiendo salvación por medio de la vida, muerte y resurrección del hombre Jesús. Aquí vamos a hacer un alto en esta enseñanza, porque es que nosotros todos los días estamos expuestos a la necesidad de perdonar. ¿Hasta cuántas veces? Hasta 70 veces 7. ¿Y qué debemos perdonar? O sea, una ofensa, una sola ofensa, debemos perdonarla hasta 70 veces 7, una sola ofensa. O sea, que digamos, si nos ofenden por otra cosa diferente, esa otra cosa diferente también la debo perdonar hasta 70 veces 7. O sea, esto es algo que es demasiado grande y complejo en el sentido de que nosotros todos los días tenemos relación con la familia, tenemos relación con el esposo, tenemos relación con las personas, ¿cierto? Y diariamente hay cosas que puede que lleguen a no gustarnos o a ofendernos. Por eso es que todos los días tenemos que tener un acto. Antes de que me pidan perdón, yo debo haber perdonado primero. Esto es algo que debemos hacerlo diariamente. Decirle, Padre, perdono a las personas que hoy me han ofendido, no sabemos si alguien habló mal de mí, no sabemos si alguien está acusándome por algo que es falso, no sabemos por qué me estén ofendiendo en este momento, pero yo te pido que tú perdones a la persona que me esté ofendiendo y yo la perdono en el nombre de Jesús. Y también necesito que tú me perdones a mí porque yo he fallado en esto y en esto. O sea, esto es como cuando usted todos los días saca la basura, ¿no? ¿Usted cuánto tiempo, cada cuánto pasa el camión de basura ya en donde su merced vive? A veces pasan los martes, por ahí pasan los miércoles, una vez a la semana. Y cuando pasa, uno hace todo lo posible porque no le quede ni un mugre, ¿sí o no? Porque es que eso es súper fastidioso vivir con la basura dentro de la casa. A mí me pasa de que a mí no me gusta, en donde yo vivo pasa la basura 3 veces a la semana, ¿sí? Y es impresionante porque uno está el segundo día y uno ya quiere sacar todo lo que hay porque a uno no le gusta tener la basura ahí. Y así es con nuestra alma todos los días tenemos que mantenerla al día, en limpieza, en santidad, en pureza, ¿sí? Que si hay algo que me está afectando mi relación personal con Dios, automáticamente yo ya tengo que poner eso en manos de Dios y tengo que estarle diciendo al Señor, santifíqueme en esto, perdóneme, Padre, en el nombre de Jesús, porque necesitamos estar a paz y cuentas todos los días delante de Dios. Por eso es importante también perdonar a los que nos ofenden. Cuando uno es pastor, uno tiene un alto nivel de traición en medio de las personas. Hay un alto nivel de traición. O sea, entre más liderazgo, más crece la traición en medio del pastorado. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a amarlos de la misma manera como Jesús amó a Judas hasta el final. Y nunca dijo, no, miren, ese Judas es un traicionero, nunca lo puso delante de las personas en agravio, nunca dijo, o sea, no, nunca causó división, aún en medio de los 12 apóstoles. Yo creo que ellos se amaban como hermanos y lo respetaban, lo valoraban de la misma forma, aunque Jesús sabía que él era el traicionador o que él era el que lo iba a entregar. Aún a pesar de eso,
Jesús lo perdonó y sabía que nunca tuvo en su corazón esa raíz de amargura, ¿cierto? Nunca tuvo en su corazón, no, es que ese Judas me va a traicionar, es que ese Judas es un falso, no, siempre actuó con amor hacia él. Y es lo mismo que a nosotros Dios debe enseñarnos. Por eso dice que si nosotros no perdonamos a los hombres nuestras ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará, ¿cierto? Y también es importante el perdón porque es que dice que nosotros debemos amar a nuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen, orad por los que nos aborrecen y nos ultrajan. O sea, el perdón es una evidencia real de que si nosotros somos o no somos hijos de Dios. Cuando nosotros no hemos aprendido a perdonar, eso significa que realmente no hemos nacido de nuevo, ¿sí? Que necesitamos urgentemente que Dios nos ayude. Hay personas que, digamos, pueden hacer un proceso muy bonito de salvación, pero cuando llegan con esta parte y si no son capaces de asumirla, se pueden quedar ahí en ese proceso. Entonces, que Dios nos ayude. Por eso dice que también el perdón está constituido de que debemos pedirle perdón a Dios en oración por mis actitudes, si en algo hemos pecado, ¿cierto? Pedirle perdón a Dios por la persona que pecó contra mí o por la persona que en un momento dado nos ha ofendido. Debemos orar para que Dios la convenza, para que Dios la salve. O sea, aparte de que nos ofende, nosotros tenemos que orar por ellos, sí. Aparte de que nos está haciendo mal, entonces también tengo que pedirle a Dios que lo ayude, sí. Aparte, o sea, eso es como cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿cierto? Y también dice que debemos pedir a Dios en oración, el que interceda, pedirle a Dios en oración que Él interceda en este problema. Dice que en el momento en que se dé un diálogo entre los afectados, Dios puede hablar y no se incremente el problema, sino que Dios tome el dominio de todo. O sea, que no se vaya a uno decir, voy a ir a hablar con esa persona, pero usted no va dispuesto realmente a perdonar, a echar por tierra todo, sino que lo que quiere es sacarle los cueritos al sol porque usted se sintió ofendido y lo que va es en busca de agrandar el problema, ya ahí no podemos continuar con esto. O sea, si nosotros vamos a Dios es porque estamos convencidos de que tenemos que solucionar este asunto, de que no podemos permanecer con esa basura adentro. Cuando nosotros no perdonamos es como si tuviésemos el alma podrida, ¿sí? El alma sucia, la tenemos ahí contaminada y eso da cáncer, eso causa malas emociones, eso da enfermedades severas. El cáncer es uno de los verdugos que Dios puede traer a nuestra vida por no perdonar. Cuando uno no perdona, pueden venir esos verdugos que ahorita les vamos a mirar un poquitico, porque yo dije, bueno, yo puedo seguir avanzando y puedo seguir pasando rápidamente, pero no sé si es importante para ustedes esta parte del perdón. Dice que también para ser perdonados y ser salvos, si usted no perdona, Dios no lo perdona. Es necesario perdonar. Además, si no perdonamos, no se puede borrar el libro de las obras. Por eso dice Mateo 6:12, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco perdonará vuestro Padre Celestial nuestras ofensas. Así no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará. Entonces, perdonar también es un mandamiento, ¿cierto? Es un mandamiento de parte de Dios. Por eso dice, y perdónanos nuestras deudas, perdonáis a los hombres sus ofensas. Es importante para que sea borrado el libro de las obras. Recordemos, hay veces nosotros tampoco sabemos por qué Dios no nos concede las peticiones y uno dice, pero ¿por qué? Si yo le estaba pidiendo a Dios esto, hay que revisar porque puede ser uno de los estorbos de la oración que nosotros a diario hacemos delante de Dios, la falta de perdón. Sí, la falta de perdón trae unas consecuencias súper grandes en nuestra vida. Dios nos guarde y tenga misericordia de nosotros. Dice, si fuere posible enmendar el daño, o sea, ya después de haber pedido perdón, de haber hablado con la persona, también es importante que nosotros enmendemos el daño si es necesario, pedirle perdón a las personas que hemos ofendido, hay que hacerlo. ¿Cierto? Y ¿cómo puedo ser hijo de Dios con odio y resentimiento? Se puede si se tiene amargura,
resentimiento, dice, así llevemos 20 años en el cristianismo, si no perdonamos, ese libro de las obras tampoco se ha borrado. Entonces, esto me parece que para salvación es vital, porque podemos llegar a cometer nosotros errores de pronto en un momento dado y creer que estamos bien, creer que estamos salvos, santificados, y resulta de que por esta falta de perdón se nos va a contar otra vez toda la lista que le hemos pedido perdón a Dios, ¿sí? Dice, recibir el perdón, ya después de haber perdonado, ¿cierto? Y haber pedido perdón, de haberle dicho a Dios que nos ayude, y de haber incluso perdonado y orado por la persona que nos ha ofendido. Dice, cuando la persona ha pedido perdón, a Dios debe creer que Él le ha perdonado. O sea que no podemos seguir cargando con ese pecado. Y esto es cuestión de fe. Todo el evangelio es cuestión de fe, ¿sí? Yo quiero que miremos por un momento. Bueno, aquí nos muestra la historia de la mujer, cuando dice una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. O sea, es cuestión de fe. El Señor nos perdona si nosotros perdonamos también. Ella lo creyó, no lo dudó. Yo también debo creer lo que dice la Escritura, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y ahí es donde nosotros empezamos a tener esa conciencia limpia que no nos debe acusar, porque debemos estar seguros de que Dios, por medio del arrepentimiento, ¿qué hace con los pecados? Los echa al fondo del mar o a lo profundo del mar y dice que Él no volverá nunca más a recordarlo. O sea, no es como nosotros, ¿se acuerda que usted me la hizo? ¿Se acuerda que usted hizo tales y tales y tales? No, el Señor no vuelve a recordar lo que nosotros le hacemos. Cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, Él borra por completo de su mente, de su corazón, y Él dice, si Dios no se acuerda, ¿yo por qué me tengo que recordar? ¿Cierto? Entonces, perdonar hace parte también de olvidar, ¿sí? Cuando yo perdono, yo olvido. A mí no me debo acordar de mi pasado. Cuando nosotros recordamos el pecado, es como si volviéramos a pecar, ¿sí? Es como si volviéramos a untarnos la mugre. Yo lo relaciono como que yo me acabo de bañar, por ejemplo, porque me estoy quitando la mugre del cuerpo. Pero cuando yo vuelvo a recordar ese pecado, ¿cierto? Cuando se recuerda, uy, es que yo era esto y yo era tal cosa, yo me acuerdo cuando y entonces si uno lo recuerda así como con gusto, es como si yo cogiera toda esa mugre y otra vez me la volviera a refregar por todo el cuerpo, o sea, no hice absolutamente nada. Por eso es importante que cuando nosotros pidamos perdón, y no volvemos, dice que a Dios no le gusta que nosotros recordemos de lo que ya nos arrepentimos ya. Dice, si la palabra de Dios dice que el Señor arroja los pecados a lo profundo del mar y nunca se acordará de ellos, ¿por qué nosotros debemos recordarlos? En Isaías dice, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis memoria de las cosas antiguas. Dice que también, bueno, hasta ahí miramos el perdón. Yo pudiese hablarles un poco más acerca del perdón. Tengo la forma de hacerlo. Perdonar es el mejor de los negocios. Hay algo que nos enseña mucho acerca del perdón. También está en una parábola que nosotros hemos estudiado de los dos deudores. ¿Y la recordamos? En esta parábola de los dos deudores, vamos a mirar por un momentico. Voy a dejar de compartir acá. Y vamos a compartir otra pantalla. ¿Solo puede agregar, por favor? Pastor, ¿cierto que no tenemos afán de llevar con calma las clases?
Estamos haciendo aquí en vivo soteriología. Tranquila, pastora, tranquila. Bueno, es que es importante, es muy importante esta parte del perdón porque creo que muchos de nosotros hay veces fallamos en esto, ¿sí? Hay veces, por eso es necesario que trabajemos detalladamente. Aquí estamos haciendo un estudio detallado, ¿sí? Es nacer de nuevo, pero para poderlo lograr, mire todo lo que trae consigo. Entonces dice, ¿qué es perdonar? Bueno, ya sabemos que es la acción de pedir. ¿Por qué se pueden enemistar las personas? Por dinero, por la palabra, por mentira, por la falta de confianza. Bueno, hay muchas cosas, hay unas cosas más difíciles de perdonar como lo que son las violaciones, cuando le violan a uno un hijo, cuando le matan a un hijo. Bueno, hay cosas que son súper difíciles que dicen, no, pero es que yo no perdonaría tal cosa, o yo no perdonaría una traición, o yo no perdonaría, bueno, ciertas cosas, pero si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco Dios nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Esto es importante, que uno por perdonar se puede condenar, uno por una perdón se puede ir al infierno, ¿sí? Usted puede llevar muchos años en el cristianismo, puede llevar, mejor dicho, siendo pastor, puede conocer el evangelio, puede saber cómo conocer al Padre, cómo conocer al Hijo, cómo conocer al Espíritu Santo, puede tener toda la instrucción de quién fue Jesús, a qué vino Jesús, a qué envió Dios a Jesús, qué hizo Jesús para salvarnos, qué debo hacer yo para ser salvo, pero si no perdona, se condena. Tan sencillo como eso. Y por eso es que necesitamos que Dios nos ayude, que Dios nos ayude en este tiempo a saber qué es lo que pasa, porque si estamos estudiando minuciosamente la salvación, debemos saber qué es lo que hace falta, qué necesitamos nosotros para poder ver y entrar al reino de los cielos. Amén. Jesús dijo, bueno, esto ya lo miramos, ¿cuántas veces debemos perdonar? 70 veces 7. Entonces, uno es el que pide perdón a la otra persona, dice, vuelve ahora en enemistad con él y tendrás paz. Bueno, hay que arreglar el asunto, pero vamos a mirar, aquí es donde está la parábola, Mateo 18, 23 al 35. Entonces vamos a buscarla rápidamente. Mateo 18, del 23 al 35. Dice así, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, le ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia de mí, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo fue movido a misericordia y le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda la deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces el señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, en esta parábola notamos que es que cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, ¿quién ha pecado más? ¿Nosotros contra Dios o lo que las personas en muchas ocasiones han pecado contra nosotros?
sea, ¿cuánto será más digamos, la ofensa más grande será la que las personas han hecho con nosotros o la que nosotros hemos hecho con Dios? Yo creo que la que nosotros hemos hecho con Dios. Y es la misma parábola, ¿sí? Nosotros hemos pecado muchísimo más contra Dios. O sea, digamos que Dios a nosotros nos perdona demasiado comparado con lo que a mí me ofenden, ¿sí? Lo que me ofenden es muy mínimo comparado con lo que Dios me ha perdonado a mí. Y ahí es donde yo debo empezar a decir, si el Señor me perdona, yo también debo perdonar a las personas lo mínimo que me ofenden, pero debo tener la actitud de perdonar antes de que ellos me pidan perdón, ¿sí? Hay cosas que duelen demasiado, ¿sí? Pero que nosotros tenemos que estar dispuestos todos los días, mire, todos los días sanemos el corazón, no tengamos el corazón dañado. Hay muchas cosas que dañan el alma, ¿sí? De pronto la ensuciamos porque dijeron algo de nosotros y nos dolió. Más si es nuestra propia familia, pues duele más. Pero yo no puedo cargar con esa cruz, yo no puedo cargar con ese dolor en mi corazón, yo necesito soltar eso. Yo necesito siempre liberarme de todo lo que me está afectando. Yo he tomado decisiones en mi vida de que yo antes de no, yo debo vivir a paz y cuentas con Dios y con mi prójimo. Debo tener mi corazón limpio. Yo debo saber de que yo no debo por qué guardarle rencor a nadie ni por nada. Porque yo siempre digo, vale más mi salvación que tener un disgusto con alguien. Vale más mi santidad que estar guardando o atesorando un rencor que no sirve, porque es que recordemos que cuando nosotros no perdonamos, entonces dice que el Señor serán echados a los verdugos. Esos verdugos son esas enfermedades que aunque hay veces uno no cree, pero son enfermedades que pueden llegar a la vida de uno por causa de no perdonar. Entonces es muy importante entender esto. Dice, comenzando a hacer cuentas, entonces es lo que vamos a mirar la comparación y por eso ya vamos a mirar cómo es esta comparación que yo les estaba haciendo acá. Y dice lo siguiente. Y comenzando a hacer cuentas fue presentado uno que debía. Bueno, entonces analicemos. Si tuviéramos que pagar, bueno, aquí hay un valor más o menos de 1.500, de 1.500.000, dice, alcanzaría la vida para pagar este valor. A ver, 1, 2, 3, aquí sería 1.500, más de 1.500, más de 1.500.000. 1.500.000 millones, ¿cómo se lee este número? Pero bueno, dice, alcanzaría la vida para pagar, no podemos pagar. Si alguien quisiera pagar, debería ir al infierno. La duda más o menos, si nosotros miramos cuánto era lo de los denarios, vamos a mirar. Dice 10.000 denarios, 10.000 talentos. ¿Cuánto eran 10.000 talentos? Un talento, ¿a qué hacía referencia? Vamos a mirar acá. ¿Cuánto es un talento? En el Antiguo Testamento, más o menos son, dice que son 21.600 gramos de plata. Yo creo que este valor que está aquí es un valor aproximado de lo que era la deuda de los 10.000 talentos. Y si nosotros miramos ese número, yo ni siquiera lo puedo leer, son 1.500.000 millones, ¿será? Pero bueno, dice que un talento son 6.000 denarios. 6.000 denarios es un salario, o sea, un denario es un salario diario, digamos, de lo que una persona se gana, ¿cierto? Que son, en este momento ya no son 24.000 pesos, en este momento que una persona se gana, creo que son como 30 y casi 40.000 pesos el día, si no estoy mal. Entonces, si nosotros hacemos más o menos esa cuenta, dice, un talento es igual a 6.000 días de salario,
que es igual a 16 años, 43 días, 6.000 días de salario es igual a 146.580.000 pesos. ¿Cuánto es el valor de la deuda? Entonces, si nosotros analizamos a este como no pudo pagar, ordenó su señora venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. O sea que no le alcanzaba la vida para pagar, ¿cierto? A ese siervo no le alcanzaba la vida para pagar. Tenía que ser esclavo él, la esposa, los hijos y todo lo que tenía. Esa deuda era demasiado grande, ¿cierto? Y dice que imploraba misericordia y le pidió a Dios que lo perdonara. Dios le perdona la vida, le perdona todo, pero lo que a él le debían, cuando nosotros hacemos comparación, ¿cierto? Realmente lo que a él le debían era muy insignificante comparado con lo que él debía. Y aún así no perdonó. Dice que le debían, creo que era 100 denarios. Y dice que lo ahogaba, págame lo que me debes. 100 denarios. ¿Cuánto eran 100 denarios? Comparado con todo lo que a él le perdonaron, ¿sí? Y nosotros, dice la escritura, que dice que nosotros hemos recibido de gracia y también debemos dar de gracia. O sea que así como a nosotros Dios nos ha perdonado mucho, nosotros debemos perdonar lo poco que nos han ofendido. Debemos aprender a tener misericordia. Debemos pedirle a Dios que nos ayude con esto. Amén. El Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que le pagara. Entonces, ¿quiénes son los verdugos? Aquí ya miramos las enfermedades, el estrés, las depresiones, la falta de sueño, el mal genio constante. Cuando nosotros no perdonamos, todo esto pasa emocionalmente en las personas. O sea, y en este tiempo, o sea, debemos analizar, bueno, ¿será que yo en algo no he perdonado? ¿Cómo estoy yo viviendo delante de Dios? ¿Cómo tengo mi vida? Si estoy en paz, si vivo tranquilo, si vivo feliz, si vivo gozoso, ¿sí? O todavía tengo cosas, porque es que cuando uno no perdona, eso se nota en el carisma, se nota en el ambiente, se nota en lo que uno le transmite a las personas. O sea, cuando hay algo ahí que falta, no, que no te deja a ti tranquilo, como dicen, no soy la misma, es porque realmente hay que liberarse de uno de todo tipo de emociones y pedirle a Dios que nos ayude para que podamos estar a paz y cuenta siempre con el Señor. Amén. Dice la finalidad, sabemos que aquí, imagínate también que el fin de no perdonar, pues está en Job 18, que pues después vamos a estudiar detalladamente qué es lo que hay en el infierno, qué es el infierno, y dice que ya posteriormente es el castigo para una persona que no perdona, y es que de todas partes le asombrarán temores, serán gastadas de hambre sus fuerzas, la enfermedad rodeará su piel, la confianza será arrancada de su tierra, y al rey de los espantos será conducido. O sea, ya nosotros sabemos que si no perdonamos a los hombres nuestras ofensas, si no estamos dispuestos a perdonar, si no estamos dispuestos a vivir en paz, a tener una vida de reconciliación, de paz, ¿cierto? El fin es el infierno. Entonces, pues, ¿qué negocio tan grande el que Dios nos ha hecho? Perdonen que yo los perdono, facilito, ¿cierto? Perdonen que yo me encargo de perdonarlos para que ustedes no tengan que ir a pagar al lugar de tormento, porque eso solo se paga en el infierno. ¿Cuántas veces le hemos pedido perdón a Dios? Dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Él ya pagó mi paz, ya estamos a paz y salvo con Dios por causa de Jesús, ¿cierto? Que dice que Él fue el que llevó el castigo de nuestra paz, fue sobre Él. Recordemos que hay 56 cosas que Jesús ganó para nosotros, y para que Él pudiese ganar esas 56 cosas, tuvo que haber pagado por cada una de ellas, ¿sí? Tuvo que haber pagado realmente por cada una de esas cosas que Jesús ganó para nosotros. Entonces, que Dios nos ayude para que nosotros podamos ser beneficiados de esas cositas que Jesús ganó. Necesitamos también perdonar, ¿cierto? Porque Jesús ganó para nosotros que seamos hechos hijos de Dios, ganó la salvación, ¿cierto?
ganó que seamos nuevas criaturas, que seamos reconciliados con el Padre, ganó la resurrección de nuestro cuerpo, ganó un cuerpo espiritual, una morada en el cielo, la vida eterna, que seamos salvos del infierno, que seamos participantes de la naturaleza divina, que el libro de las obras sea borrado, que seamos limpiados por pecado, o sea, limpiados de todo pecado por la sangre de Jesús, que sean remitidos nuestros pecados, que seamos santificados, dando la verdadera libertad, que seamos libres del temor de la muerte, libres del enemigo, libres del mundo, libres de los rudimentos del mundo, libres de la esclavitud, libres del pecado, que el Espíritu Santo more dentro de nosotros para que el Espíritu Santo pueda morar dentro de nosotros. Jesús tuvo que ser crucificado en un madero, o sea, tuvo que ser maldito para que nosotros recibiésemos esa bendición del Espíritu Santo, que seamos guiados del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, tener el amor de Dios en nuestros corazones, tener un corazón nuevo, la gracia y la verdad, la justificación, la sanidad, las añadiduras, aún las riquezas de esta vida Jesús las ganó, por eso dice que Él fue pobre para que nosotros seamos ricos. Él dice que también nos permite estar sentados en lugares celestiales con Cristo, nos ganó el reino de los cielos, nos dio un lugar, entrada al lugar santísimo, nos permite tener un camino para llegar al Padre, nos permite ser parte también de la reconciliación, que tengamos el espíritu de poder, de amor y de dominio propio, la mente de Cristo, la unción del Santo, la palabra escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, ser luz, ser verdaderos adoradores, ser parte del cuerpo de Cristo, ser un hombre nuevo, el gozo, ser más que vencedores, ser conciudadanos de los santos, ser alcanzados por Abraham, ser herederos, haber alcanzado misericordia, tener todas las cosas. Si nosotros vamos a perder todo esto que Jesús ganó por no perdonar, sería un muy mal negocio. Si me hago entender, o sea, sería un muy mal negocio. Por eso el Señor nos está proponiendo un negocio, nos dice, bueno, perdone, que yo le tengo todo lo que le quiero dar y simplemente usted haga caso. O sea, entonces necesitamos tener constantemente nosotros esa actitud de verdad, de perdón delante de Dios, ¿cierto? De reconciliarnos todo el tiempo con las personas, de estar reconciliados con Dios, ¿sí? De no en un momento dado albergar en nuestro corazón ningún tipo de sentimiento que nos invada y que no nos conceda a nosotros estar a paz y salvo. Recordemos que Jesús ganó esa paz para nosotros. No la perdamos por algo tan insignificante como no perdonar. Amén. Que Dios nos ayude. Yo creo que ¿cuáles son los mayores impedimentos para perdonar? La idolatría, o sea, todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestro corazón, o el ego. El ego es algo que mata al cristiano, es algo que no deja avanzar, que no deja o sea, esto es algo que puede llegar en un momento dado a ser un tope para nuestra santidad y para nuestra salvación, ¿sí? El cristiano, cuando Cristo no ocupa el primer lugar en el corazón, el ego puede ser uno de esos dioses que nos esté invadiendo, ¿cierto? ¿Y qué implica perdonar? Perdonar implica olvidar y volver a creer. Qué bonito esto, ¿cierto, pastor? Qué bonito esto porque dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En Hebreos 10:17 dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. O sea, el Señor totalmente, cuando nosotros le pedimos perdón, es como si fuésemos otro ser para Él. O sea, Él no se acuerda del pasado de nosotros. Él no se acuerda. Los que recordamos somos nosotros. Por eso es importante que nos perdonemos también a nosotros mismos. Y por último dice que perdonar no es una opción, ¿cierto? Así sea lo más difícil que tengamos que perdonar, como en el caso de una violación, por parte del papá se debe perdonar si se ama a sí mismo. No, o si no, los dos se van para el infierno. Esto es algo que es vida o muerte también, es de salvación o condenación. Yo por no perdonar y por el pecado o sea, digamos, se va la persona por no perdonar y la otra se va por haber ofendido. Entonces, que Dios nos ayude porque hay cosas que
debemos decidir nosotros. Perdonar es una acción, ¿sí? Es un cambio, dice que esa decisión es un cambio de mentalidad, o sea, decidimos, se decide, Dios da las herramientas, Él se encarga de lo demás, antes no puede hacer nada, se lo impide mi libre poder de decisión, o sea, si yo no perdono, Él no me puede ayudar o sea, yo soy la que tomo la decisión de perdonar, amén, y esto es algo que es para todos los días. Yo debo decidir perdonar diariamente, porque es que diariamente nos ofenden, diariamente nos duele, diariamente nos hiere. A veces el esposito sin darse cuenta nos dice, de pronto nos levanta la voz. Entonces, ¿cuántas mujeres viven con ese rencor ahí guardado y con ese daño de que el marido las... Mire, yo tengo una virtud, yo no sé por qué, pero pues yo le doy gracias a Dios de que a mí se me olvida todo, todo lo que no tengo en mi mente, como que o sea, lo que no es importante para mí, mi mente lo desecha automáticamente, ¿sí? Entonces, digamos que yo no me acuerdo de lo que me hicieron ayer, si ayer me ofendieron, pues ya se quedó en el pasado porque yo no vuelvo a revivir del pasado. No vivir del pasado es una bendición porque nosotros debemos vivir diariamente como si hoy fuera mi día último, o sea, hoy vivo como si fuera el último día. ¿Y cómo vivo mi día? Vivo mi día con amor, con excelencia, con buena actitud, con buenas ganas, con esa verdadera paz que Jesús ya ganó. Pero si a mí ayer me hicieron algo, a mí se me olvidó. ¿Por qué? Porque mi diario, si Dios dice que todos los días nos da una nueva misericordia, yo le debo dar la oportunidad al día de hoy a que también hoy sean nuevas todas las cosas y le debo dar la oportunidad a que las personas se renueven también en eso, ¿cierto? Si el Señor, o sea, digamos que la Verónica que conocieron hace un año no es la misma Verónica que hoy está delante de ustedes. ¿Por qué? Porque diariamente hay un proceso que Dios va haciendo en cada uno. Y es lo que yo debo creer también de las personas, de que comenzó a hacer la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que si una persona me ofendió hace 3 días, tal vez ya se le olvidó, tal vez ya se arrepintió, yo también ya la perdoné y ya lo de hoy es algo totalmente nuevo. Ya de aquí para adelante es otra cosa, ¿cierto? Pero es una virtud que debemos tener porque el Señor lo tiene. Dios demanda que nosotros cuando perdonemos, olvidemos por completo y volvamos a creer. Hay que volver a creer en la vida, en las oportunidades. Hay veces nosotros tachamos a las personas por un pecado y lo tachamos para siempre, ¿cierto? Sin pensar de que Dios cuando Dios perdona, nosotros no somos nadie para que venir a refregarle los pecados a otra persona por encima. No, es que esa persona es tal cosa y uno no sabe si esa persona ya se arrepintió, ya pidió perdón, ya se corrigió. Entonces, la importancia del perdón, el perdón en la salvación es vital. Por eso yo no quería pasar por encima de esta clase de repente si nosotros verdaderamente no lo hacemos a conciencia. ¿Cuáles son esos pasos para perdonar? Debo orar por la persona que me ofendió, debo orar por ella para que Dios la perdone y la salve, ¿cierto? También debo orar para que Dios me perdone a mí. Si la otra persona me ofendió, es por algo que yo le debía haber hecho. O sea, recordemos que todo esto es, digamos, eh, es un va y viene. O sea, si yo siembro, recojo. De pronto yo dije algo que a esa persona le hizo sentir mal, entonces por causa de lo que yo dije se sintió mal y también me la devolvió a mí. Pero entonces aquí, ¿quiénes pecamos? Los dos, o sea, estamos en el mismo nivel. Necesitamos arrepentirnos de la misma manera, ¿cierto? No es que él fue el que me ofendió, yo no le hice nada. Pues hasta hay veces uno por no hacer nada, también hay veces uno la embarra, porque hay veces hasta en eso. Entonces uno ¿sabes qué hago yo, pastor? A mí me parece que el ayuno para el cristiano es importantísimo porque uno en el ayuno suelta todo eso, suelta cargas de opresión, libera a la gente que hay veces uno sin querer, uno ofende a muchas personas sin saber. Hay gente que se ofende por todo y por nada. Y por causa de eso yo también debo estar reconciliada con Dios, debo decirle a Dios, todos los días debo decir, bueno, Señor, si en algo yo he pecado, si en algo yo te he ofendido, si en algo he ofendido a alguien, pues perdóname y perdónalos a ellos si no me han perdonado también a mí. Pero esto es algo que yo debo tenerlo siempre en constante oración. No debo olvidarme de orar por esto, ¿sí? Dice que los pasos para perdonar, bueno, debemos orar para que
el día que hablemos podamos arreglar la diferencia, o sea, esto todo lo manejamos es a través de la oración para que Dios sea glorificado, amén. Entonces dice, hay que pensar que Dios me ha perdonado más a mí, más de lo que me han hecho. Si yo no perdono, Dios no me puede perdonar. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Entonces, pues vamos a dejar hasta ahí, podemos retirar ya el compartir pantalla y pues vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos ayude, hermanos, porque realmente esto es algo importantísimo en nuestra vida. Necesitamos vivir el día a día, no hay nada más hermoso que tú puedas vivir diariamente como si fuera el último día, vivir en paz con las personas, no vivir del pasado, no vivir del pasado es súper importante. Muchas veces los mecanismos para que nosotros no alcancemos esa paz es porque todavía seguimos viviendo del pasado, ¿sí? Y el vivir del pasado nos puede causar a nosotros un daño fatal, fatal, porque estamos recordando, no, si ya eso pasó, pues hombre, ya echémosle tierrita, el pasado pisado, el presente de frente y para adelante es para arriba, como dicen por ahí, pero ya no no sigamos como ahondando en lo mismo y por eso la gente no avanza. Yo he visto muchos casos en personas incluso que uno sabe que lo que no les permite avanzar en su vida espiritual es porque no perdonan, siempre viven en ese círculo. Siempre viven en ese círculo de odio, de resentimiento, de que me ofendieron, de que me hirieron y no avanza. La gente que no perdona no prospera. La gente que no perdona no avanza. Hay que perdonarnos a nosotros mismos, hay que perdonar a nuestro prójimo, hay que darnos nuevas oportunidades. Hay veces hay gente que no se casa porque cree que todos los hombres son iguales al primero con el que se metió y de pronto le fue mal. Entonces no damos otras oportunidades porque no creemos que todo puede cambiar, que todo puede mejorar, que Dios nos ha dado también a nosotros diariamente, nos da nuevas oportunidades. Si hoy estamos vivos es porque el Señor tuvo misericordia y hoy estamos estrenando la misericordia de Dios nuevamente. Si hoy Dios nos concede estrenar misericordia, ¿por qué nosotros no podemos también estrenar el perdón a las personas? Darles nuevas oportunidades, que Dios nos ayude, porque esto es algo que me parece vital para salvación. Si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco a nosotros Dios nos va a perdonar nuestras ofensas. Amén. Entonces, pues, pastor, pues hasta ahí podemos dejar la clase el día de hoy. Preparados con la ayuda de Dios, dentro de 8 días ya empezamos el segundo verbo, que es lavar. Hemos visto hasta ahí el verbo borrar del Salmo 51. Dentro de 8 días, segundo verbo que es lavar, de la misma parte de nacer de agua. Entonces, nacer de nuevo, ¿qué es? Nacer de nuevo es igual a nacer de agua más nacer de espíritu. ¿Cierto? Esto es algo completo, no se puede dar una cosa sin la otra. Pero nacer de agua, ¿qué es? Nacer de agua está formado por borrar, lavar, limpiar, purificar y esconder del libro de las obras nuestros pecados. Entonces vamos a mirar qué es el pecado, cuáles son las características del pecado. El pecado tiene un peso, tiene un volumen, tiene un olor, ¿cierto? Y todo eso está escrito en la Biblia, pero para poder pasar allí, ya estudiamos qué es lo que se escribe en el libro de las obras, ya estudiamos qué es lo que Dios, cuál es el borrador de ese libro de las obras, pero también estudiamos cuál es el impedimento de que ese libro de las obras no sea borrado, que es la falta de perdón. Amén. Entonces, pues vamos a pedirle a Dios misericordia de nosotros, que nos ayude a vivir en paz, que nos ayude a vivir en paz con nuestro prójimo, con nuestra familia, que nos guarde de esos verdugos, porque esos verdugos llegan es por la falta de perdón. Amén. Entonces, pues oremos, pastor, le doy el privilegio para que su merced nos pueda estar orando por esta Amén. palabra. Amén, pastora, muchas gracias. Yo quería compartir algo como a manera de testimonio también. Yo creo que no solamente es el de estar dispuestos a perdonar, sino también el de estar dispuestos a pedir perdón, porque muchas veces nosotros hemos ofendido, hemos fallado. Y una de las cosas que yo me acuerdo que yo en una ocasión, mucho antes de yo apartarme, perdón, yo ofendí a un pastor.
lo ofendí bastante, bastante fuerte, lo ofendí bastante feo. Y me retiré de la iglesia porque o sea, yo lo que quería era que el pastor estuviera de acuerdo conmigo en lo que yo quería hacer. Y él no estaba de acuerdo, él me decía, eso no es de Dios, eso no es de Dios, y no es de Dios. Estoy hablando de una relación amorosa. Yo estaba muy joven, tendría más o menos unos 19, 20 años, y me decían, no, eso no es de Dios, eso no es de Dios. Y yo le decía, sí es de Dios, porque yo estaba orando y las cosas se están dando. Y él me decía, no es de Dios, no es de Dios. Y hasta que yo estuve a punto, mire, yo le digo la verdad, en una ocasión él me citó y me dijo, Juan Diego, tiene que terminar esa relación porque no es de Dios, y no es de Dios, hijo, no es de Dios. Yo tenía esta mano y la estaba empuñando así para darle al pastor, porque yo estaba muy enojado. Y en ese momento, gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios que llegó mi papá en ese momento. Si mi papá no hubiera llegado, yo le hubiera pegado al pastor, porque yo estaba cegado. Mire, era el líder de alabanza, era el líder de jóvenes, trabajaba con teatro. O sea, era como la mano derecha del pastor, pero, pero al ver que el pastor no estaba de acuerdo con eso, yo me estaba apartando, y yo me estaba apartando de Dios. Solamente que no me daba cuenta. Entonces, yo dije, no, me retiro, me voy de la iglesia, y me voy de la iglesia, y bueno, y me fui de la iglesia, nos fuimos de la iglesia. Entonces, yo no quería saber más nada de ese pastor. Es más, ese pastor, le habían levantado ahí en el barrio, le habían levantado una blasfemia de que él había violado supuestamente a una chica. Y yo sabía que no era verdad. Yo lo sabía que no era así, porque yo mantenía todo el tiempo con ese pastor. Y yo sabía que no era así. Entonces, yo empecé, de lo enojado que yo estaba, empecé a corroborar lo que decían. Y decía, sí, él la violó, y bueno, todas estas cosas. Entonces, en vez de irme bien en las cosas, me fue re mal. Yo me enojé y no quise volver ni saber nada tampoco de la iglesia, ni de Dios, ni nada. Entonces, cuando yo vuelvo al Señor, y después de todos los fracasos que viví, después del fracaso que yo pasé, cuando yo vuelvo al Señor 4 años después, lo primero que yo quería hacer era hablar con ese pastor, y pedirle perdón. Pero yo sabía que a través del teléfono no era suficiente. O sea, él estaba en mi ciudad Armenia, pero después de que yo me aparté, después de que yo no quise volver más a la iglesia, a él lo llevaron para la ciudad de Cali. Y entonces yo llego a la iglesia del apóstol Uberné Aguirre, Ministerio Restaurando las Naciones. Y yo lo primero que hago yo lo primero que quería hacer era ir hasta Cali a pedirle perdón al pastor, porque yo lo había ofendido. Y me costaba bastante. Hasta que un día yo le dije, pasó el tiempo, pasó más o menos como 2 o 3 años de ese proceso de restauración en el que yo estaba. Y un día yo le dije al apóstol Ubernay, le dije, apóstol, yo quiero que usted me dé permiso este fin de semana. Este fin de semana yo no voy a estar, yo no quiero estar acá, tengo que ir a Cali. Usted sabe la situación, usted sabe que tengo que ir a arreglar un problema con un pastor. Y quiero ir a Cali a hablar con él pedirle perdón, para pedirle perdón. Y él me dijo, tranquilo hijo, hágalo, es bueno que usted lo haga. Entonces yo le dije, bueno, listo, apóstol, muchas gracias. Me fui sábado, domingo, me fui para la ciudad de Cali, y hasta que no hablara con él no me iba a venir, no me iba a ir de Cali, no me iba a regresar a mi ciudad. Pero había una lucha en mi mente, había una lucha. Yo decía, ¿será que sí me va a perdonar? ¿Será que no me va a querer recibir? Porque yo lo había insultado, le había dicho que él era muy tonto. O sea, yo le dije todas las palabras, le dije muchas cosas.
Yo decía, Señor, ayúdame, por favor. Había un pastor amigo que estaba ahí conmigo, me decía, tranquilo, Juan, tranquilo, yo voy a estar con vos, yo te voy a ayudar, tranquilo, yo voy a estar orando. Y también eran pastores de la misma misión. Entonces ya era más. Entonces yo dije, Señor, ayúdame. Cuando, bueno, me contacto con él y no, y él contentísimo, contentísimo porque yo le había dicho que yo estaba en Cali y me dice, qué bueno, Juan Diego, mañana, entonces mañana nos vemos, yo quiero verlo. Y yo le decía, es que yo también estoy interesado, yo quiero verlo a usted y a su esposa, quiero hablar con ustedes. Al otro día, cuando yo voy a la iglesia donde él estaba y él me ve, yo no había entrado a la iglesia, yo estaba ahí en la puerta. Y él se me acerca y me abraza y yo sentí que en ese abrazo como que se rompieron unas cadenas impresionantes. Y bueno, me dice, quédate acá en el culto, después del culto nos vamos para mi casa, allá te invito a almorzar. Bueno, listo. Terminó el culto, nos fuimos para la casa, allá nos encontramos con la esposa de él, contentos. Y yo le dije, yo quiero pedirles perdón a los dos. Yo vengo acá a pedirles perdón porque yo los ofendí muy feo, los ofendí. Y ese día me dice, tranquilo Juan Diego, yo lo perdonamos, pero también te pedimos perdón. Yo, tranquilo pastores, yo soy el que tengo que pedirles perdón a ustedes. Y ese día, bueno, oramos, fue de mucha bendición. Pero había una sorpresa que el Señor me tenía. Yo no había pensado ir a Cali a ministrar. Yo quería ser ministrado. Entonces, primeramente tuve que ser ministrado yo para recibir ese perdón, para luego ministrar en una iglesia en Cali. Me dice el pastor que me acompañaba, me dice, bueno, ya pasó la prueba, ahora quiero invitarlo, yo estoy invitado esta tarde a predicar y yo quiero que usted esta tarde me acompañe a que usted cante, me acompañe. Yo le dije, bueno, gloria a Dios, pues tenía pensado solamente pedir perdón y ya irme ya para mi ciudad, porque tenía que estar esa tarde en Armenia para ministrar la alabanza. Entonces, bueno, yo hablo con mi apóstol, me dice, tranquilo hijo, no hay ningún problema, ministre, y bueno. Y ese día que estaba ministrando en esa iglesia en Cali, o sea, yo me sentía con una libertad impresionante, impresionante, porque eso es lo que hace el perdón. El perdón liberta, el perdón sana. Y más cuando uno ha sido el ofensor, eh, pide uno perdón, uno siente esa libertad en el nombre de Jesús. Así que pastora, muchas gracias por el mensaje del día de hoy, por la enseñanza del día de hoy. La verdad que ha sido de mucha bendición para todos nosotros. Amén. Y vamos a orar. Amén, pastor. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Bendito Dios y Padre eterno, en esta preciosa mañana yo te doy muchas gracias porque tú nos has hablado a través de la enseñanza. Gracias, Padre, primero que todo por perdonar nuestros pecados, por borrarlos y olvidarlos y echarlos a lo profundo de la mar. Gracias te damos porque tú nos hablas de que tenemos que perdonar, así como nosotros hemos recibido ese perdón, el perdón tuyo. Señor, también debemos de darlo, Señor amado Dios, a aquellos que nos ofenden, Señor amado. Gracias porque tú nos has hablado a través de tu sierva en esta mañana. Te pedimos, Padre Celestial, yo te pido en esta mañana que tú la guardes, que tú cubras su vida, que tú guardes a su familia, Padre Celestial. Señor, que seas tú cada día bendiciéndoles en todo momento, en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Señor, gracias te damos por todas las cosas que tú haces. A ti sea la honra y la gloria. Y prepáranos para el próximo jueves, para seguir recibiendo estas enseñanzas, Señor amado Dios, que a través de tu sierva, Señor amado Dios, estamos recibiendo, Padre Celestial. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que, Pastora Verónica, muchísimas gracias. Que el Señor sea bendiciéndole también a su familia.
Amén, pastor. Muchísimas gracias a usted por la confianza y por permitirnos estar en este programa. Que Dios le bendiga, que Dios nos ayude a todos a vivir del presente, a vivir en paz, a vivir Amén. felices y contentos. Eso es lo que hace el perdón. Ahí en el Salmo 51 más abajito dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Ah, bueno, cuando ya se hace esta primera parte, ¿cierto? Dice que esto pasa, hay gozo cuando uno perdona, hay gozo cuando se perdona. Entonces, que Dios nos ayude. Amén, amén, amén. Amén, Pastora Verónica, que el Señor le bendiga y si Dios lo permite, nos encontramos el próximo jueves. El lunes, pastor, ya nos Ah, vemos. el lunes en la clase con mi esposa. Sí, Pero señor, yo que estoy esté hablando muy bien. Dios los bendiga. del jueves de salvación. En vivo. Amén. Amén. Amén, Pastora, bendiciones. Saludos a la familia. Gloria al Señor. Bien, ahí teníamos a la pastora Verónica Sánchez. La verdad que una palabra de muchísima, muchísima bendición. A ver, por acá quiero saludar a nuestro hermano, nos saluda para acá nuestro hermano Carlos Muslaco. Nuestro hermano Carlos va a estar predicando el día de mañana. Dice, bendiciones, Pastor Juan Diego Ortiz, saludos a todos los hermanos en una fe, un bautismo y un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, nos edifican mucho estas enseñanzas. Así que mi hermano, ya mi hermano está preparado para el día de mañana, así que no se pierda esta transmisión. Y por acá quiero saludar a nuestra hermana Flor Pulido, que nos saluda desde Planadas. Dice, hola Juan Diego, con Flor Pulido, qué bueno verlo y escucharlo tanto tiempo. Igualmente mi hermana, qué bueno saludarla, que la verdad que ha sido mucha bendición cuando estuvimos allí en Planada. La verdad que el Señor le bendiga a mi hermana, le animo a que siga adelante, muchos recuerdos, muy lindos recuerdos, amén, allí en Planadas. Que el Señor bendiga a mi hermana Flor y a toda su familia. También nuestra hermana Elida Sánchez, que dice amén, gracias a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya, amén, gracias por la palabra. La verdad que ha sido de muchísima bendición. Amén. También por acá está nuestra hermana Sofía Rivera, que dice, gracias pastores, Dios los bendiga por sus enseñanzas. Y la pastora Maribel González Basto dice, gloria a Dios, gracias a Dios, bendiciones. Así que, bueno, mis hermanos, vamos con el siguiente video musical. Después de este video tengo que darles unos anuncios importantísimos. Gloria al Señor.
Aleluya, gloria a Dios. Es tiempo de perdonar, es tiempo de dar ese perdón, amén. Le damos gracias a Dios por la enseñanza en el día de hoy. Recuerdo, mañana va a estar nuestro hermano Carlos Muslaco, va a estar compartiendo con nosotros la palabra. El próximo sábado, perdón, si Dios lo permite, va a estar el pastor Lázaro Medina desde Cuba, va a estar compartiendo con nosotros nuevamente la palabra del Señor. El próximo lunes a las 9 de la mañana también va a estar nuestro hermano Arlex Ramírez. Lamentablemente el martes pasado no pudo estar porque aquí pasamos un corte de electricidad, pero lo dejamos para el próximo lunes, así que si Dios mediante, confiamos en Dios que el próximo lunes pueda estar también nuestro hermano Arlex Ramírez. Y el próximo martes va a estar compartiendo mi primo, el pastor Víctor, desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina, va a estar compartiendo también con nosotros la palabra del Señor. Aleluya. Así que mis hermanos, que el Señor les bendiga, que sea Dios obrando cada día en nuestras vidas. Les animo a que sigan adelante. Deseo que tengan una excelente jornada y ánimo para adelante en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ánimo, bendiciones para todos ustedes, mis hermanos. Bueno, vamos con el siguiente video musical. Dios les bendiga.